cordialmente te damos la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Dios ha tocado tu corazón para que nos acompañes y juntos estudiemos su santa palabra. Si te has unido por la televisión, gracias. Si estás conectado por YouTube, por Facebook o por audio, también te agradecemos por conectarte de esa manera y te instamos a que compartas este estudio con tus amados. Omar, cada semana saludamos a un país diferente. Claro. ¿Cuál mencionaremos hoy? Bueno, esta semana enviamos un gran abrazo a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, el estado plurinacional del centro de Sudamérica. Con su insólita diversidad geográfica, donde no es extraño comenzar el día sobre un glaciar y terminar al borde de una cascada con un zumo de papaya en la mano, escuchando el canto de los loros. ¡Ay, qué lindo! Bolivia es rica en gente y cultura. Sí lo es. Y hoy les saludamos con cariño. Amén. Les apreciamos. Dios les bendiga. Así sea, Omar. Bien, estaremos entonces repasando la lección número 2 del cuarto trimestre para el 8 de octubre de 2022, titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Y como solemos hacer, pidamos la presencia de Dios para que Él ilumine nuestro entendimiento. Oremos. Padre que moras en los cielos, en este momento nos sentimos dichosos de estar con nuestros amigos y amigas para estudiar este candente tópico. Bendícenos, que lo que hablemos sea para honra y gloria tuya. Ilumínanos y danos la sabiduría. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La principal meta de Pablo en este versículo parece haber sido destacar los abarcantes resultados de la obra de Cristo. Así es. Comparando y contrastando las consecuencias de su acto de justificación con el efecto del pecado de Adán. Tremendo. Pablo comienza con una personificación del pecado, diciendo que éste entró en el mundo. En el versículo 21 dice que el pecado reinó para muerte. Y más adelante menciona que el pecado tiene dominio sobre nosotros, que genera toda suerte de concupiscencia, engaña y da muerte al pecador. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el principio del pecado entró al mundo. A su vez, el pecado se convirtió en la fructífera raíz de innumerables desobediencias. En Romanos capítulo 5, Pablo usa 3 diferentes palabras para describir el mal que se opone a la voluntad de Dios. Jamártema, paráptoma y paracoé. La primera se traduce como pecado, la segunda transgresión y la tercera desobediencia. Pablo no se ocupa del origen del mal, no. Más bien explica que el primer hombre violó la ley de Dios y en esa forma se introdujo el pecado en el mundo. ¿Saben así? El punto principal de comparación que Pablo destaca es el siguiente. Así como el pecado y la muerte derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana, así también la justificación y la vida derivaron de Cristo para toda la humanidad. Tremendo. Y es interesante la opinión de Calvino. Oh, tremendo. Que dijo lo siguiente: hay 3 cosas que deben considerarse en el pecado de Adán: el acto pecaminoso, el castigo de la ley y la depravación de la naturaleza. O en otras palabras, la transgresión de la orden, el castigo de la muerte con la corrupción natural
Y así vino la deformidad y el desorden. Tremendo concepto, ¿sí? Sí, pero más recordemos que el mal germinó en Lucifer, hermanos. En primer lugar, claro. Claro, cuando Dios confirió el honor especial a Cristo, anunciando que crearían el nuevo mundo sin incluirlo a Lucifer. Claro. Y este se llenó de envidia y celos, causando que fuera echado del cielo. Pero Nesí, la pregunta es ¿por qué no lo incluyeron a él? Y te voy a decir porque ya Dios conocía las intenciones del corazón. Él ya se había compenetrado en el cerebro de Lucifer. Pero también, Omar, y veía que él ya tenía una semilla de maldad. Es cierto, pero Lucifer era un ser creado. ¿Cómo podía él crear con Dios? No, pero podía dar podía dar un influx de opiniones. El color este queda lindo, el color, bueno. Entonces, transformándose en Satanás, buscó destruir la felicidad de Adán y Eva en la tierra para así causar dolor en el cielo. Claro. ¿Y qué causó dolor? El odio en el que cielo? tenía. El libro Historia de la Redención, que es mi favorito de la misma autora, página 28, menciona que Satanás pensó de esta manera. Si de alguna manera podía inducir a Adán y Eva a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Inteligente. Si pensamos como seres humanos falibles, tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Bueno, Omar, plenamente consciente de la estrategia de Satanás, Dios advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. O sea que no había excusa. Les enseñó muy bien, ¿cierto? Esto, mis hermanos, significa que incluso cuando el mundo todavía era perfecto, ya existían restricciones claras para que los seres humanos las obedecieran. Bueno, tristemente, ellos desobedecieron. Y después de que entró el pecado, Dios pronunció la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Y esas son las palabras que se dicen en todos los sepelios, de, por ejemplo, el de mi madre, el de mi padre. Yo lo dije en ambos. Qué tristeza, señores. Son palabras muy punzantes, muy difíciles de tragar. Pero nos preguntamos, ¿es la muerte un castigo o una consecuencia? ¿Cómo explicamos el impacto del pecado en la creación de Dios? ¿Por qué es tan preocupante la perspectiva de la muerte? ¿Acaso es justo que estemos bajo, una sentencia de muerte por el pecado de nuestros primeros padres? ¿Saben, Nesí? La Biblia nos da y habla de 3 muertes. Así es. ¿Cómo? Una vez muerto, estás muerto. No. Bueno, la muerte espiritual, claro, es número 1. Número 2, la muerte transitoria. Y esa muerte transitoria, déjamelo explicar. O sea, la primera muerte, claro, que Jesús describió como un sueño. Y la muerte eterna, número 3. En ese mundo, en este mundo, la muerte alcanza a todos. Todos mueren, bebés sin pecado, gente moral, gente religiosa y también los depravados. Así es. Ocurrió un efecto universal con una causa universal luego. Claro. Esa causa es un estado de pecado en este mundo y de tristeza para el resto del universo. Claro. Que trae la segunda muerte, que son los que van a morir para siempre. Wow. Por esta razón, Cristo tuvo que traer una solución universal de sí. Gloria a Dios por Cristo. Amén. Esta semana, hermanos, reflexionaremos sobre la caída de Adán y Eva, sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de nuestro mundo y sobre cómo Dios plantó una semilla de esperanza para la humanidad. Bien, analicemos entonces la lección del domingo, Omar, 2 de octubre, titulada Declaraciones en tensión. En el principio, el mundo era perfecto. Sí lo era. Adán y Eva ni tenían noción de la muerte. La lección nos pregunta, ¿cómo
muestra Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén. ¿Por qué Dios tuvo que advertirles? ¿Acaso ellos no podían elegir libremente? Dice el texto en sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden referida aquí presupone que el hombre entendía el lenguaje que hablaba Dios y la distinción entre podrás y no podrás. Claro que sí. Ahora, la orden comienza positivamente concediendo permiso para comer libremente de todos los árboles del huerto, con la excepción de uno. Y como buenos seres humanos siempre queremos lo que no es nuestro. Ya lo explicamos en trimestres anteriores. El derecho a disfrutar sin reserva de todos los otros árboles sobresale por su forma idiomática intensiva. Dice en el original, Akol Tokel, comiendo comerás, o sea, de todos. Pero aún en la prohibición del uno que no podían comer, en esa prohibición divina había un aspecto positivo. La prohibición de comer el fruto de un árbol en particular era sabiamente adecuada para el estado de nuestros primeros padres. En su inocencia, apartados de todo, ¿qué ocasión o qué tentación tenían ellos para romper alguno de los 10 mandamientos? Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos prueba que toda la raza humana estaba comprometida en esa responsabilidad de nuestros padres. Esa es una seria verdad. Demasiado. Ahora debemos determinar la muerte por la naturaleza del sujeto al que se aplica. La muerte no es necesariamente la cesación de la existencia, no. La vida del hombre es física, intelectual, moral y espiritual, y la muerte es lo opuesto a la vida con respecto a cada uno de esos detalles. Ahora, en sí, la vida implica enfáticamente la entrega del hombre íntegro a Dios. Claro. Bueno, la muerte es exactamente lo opuesto, es la pérdida del hombre de todo lo que tuvo. Claro que sí. Cuando Adán y Eva pecaron, se introdujeron los elementos de la mortalidad y además ellos murieron espiritualmente al estar separados de Dios. Muy cierto. Pero al considerar la redención, teniendo en vista al Salvador que vendría a morir por los pecados, la maldición quedó en suspenso en sí. Y esto es interesante, intrigante. O sea, la ejecución se aplazó necesariamente. Wow. ¿Cómo? Bueno, se aplazó para que el hombre pudiera tener la oportunidad de conocer a Cristo y que Cristo pudiera realizar la perfecta obra de redención. Profundo ese concepto. Ahora pongámonos en el lugar de Eva. Génesis 3 del 1 al 4 dice que la serpiente era astuta e hizo dudar a Eva en cuanto al permiso de Dios de comer de todo árbol. Desde la perspectiva lógica, o sea, de la lógica humana, el argumento de la serpiente sonaba más convincente que la palabra de Dios. En primer lugar, en ese entonces, no había evidencia en el mundo de la existencia del pecado y la muerte. En segundo lugar, la serpiente estaba comiendo el fruto prohibido y disfrutándolo. ¿Por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios pareció en ese momento ser demasiado restrictivo y sin sentido. Eva vio que la serpiente estaba perfectamente bien, que nada le había pasado. Así es como las apariencias engañan. El autor de la lección dice, desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones en el conflicto, Eva ignoró 3 principios básicos. Primero, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales.
Segundo, la palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y confiable. Y tercero, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero Dios las ha escogido como prueba de obediencia. Nesí, tenemos que estar de acuerdo en esto. Claro. La serpiente sabemos que tenía patas y manos, tal vez, porque lo más probable tenía un fruto, lo había mordido y no estaba muerta. Claro. Entonces Eva razonó, si no murió, es que está diciendo la verdad. Claro. Y segundo, yo me imagino, acércate un poquito. Ven, la serpiente habrá dicho, qué hermosa que eres. Eres preciosa. Es cierto. No hay es otra cierto. criatura en todo el Edén como tú, cariño. Ay, Empezó a coquetear y conociéndola, cómo las damas le gusta que la aprecien, Bueno. ella enseguida se quedó así, con la boca abierta. Bueno, Omar, con todo esto entonces entendemos que no fue Dios, fue la serpiente la que implantó la desconfianza en Dios en el corazón humano de Eva e hizo de la muerte parte de nuestro destino. Sí, así es. Claro, Romanos 5:12 afirma que a través de la desobediencia de Adán la muerte pasó a todos. La muerte es un componente integral de nuestra existencia en este mundo pecaminoso. Y conste que Adán y Eva no perdieron solo su integridad, sino también su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. De allí en adelante necesitarían la revelación de Dios para diferenciar lo bueno de lo malo. Muy cierto esto, Nesí, lo que estás diciendo. Ahora, culpamos a Eva. Por favor, no. Eva fue engañada, pobre. ¿Cierto? Bueno, tú no eres Eva, pero vienes de Eva y Adán. Así es. Fue engañada Eva, Nesí. Sí lo fue. Pero Adán no. Bueno, Él lo hizo sabiendo. Pero la experiencia de Eva en el jardín del Edén no fue un caso único en el tiempo, no. Cada día y cada momento nosotros necesitamos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores que nos rodean. Por ejemplo, cuando viene Satanás a tentarnos, él nos chulea, Tremendo, él nos Marco. piropea, él toca nuestra vanidad. Muy cierto. Ahora, nuestra elección tendrá consecuencias eternas y por eso debemos cuidarnos. Así fue para Adán y Eva y así es para nosotros, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y por su plan de salvación. Ahora, el predicador Federico Farrar en uno de sus sermones mencionó: en lugar de la muerte, Dios nos ofrece su regalo de vida eterna. Mientras vivimos y oímos su invitación, la puerta no está cerrada y podemos pasar a ella por el camino angosto. A Eva se le dio la vaga promesa de que su simiente heriría la cabeza de la serpiente. Y para nosotros, Cristo ya ha pisoteado Amén. el pecado Gloria a Dios. y a Satanás bajo sus pies. Gloria Esto a es Dios. algo tremendo. Alabado sea Dios. Cristo venció la muerte y tiene victoria sobre Satanás. Bien, sigamos estudiando en unos segundos, hermanos. Volveremos enseguida, no te vayas. Esta lección está fascinante, Omar. Ay, sí, claro que sí. Sigamos entonces indagando sobre este tópico tan interesante y pasemos al estudio del lunes 3 de octubre titulado El engaño de la serpiente. Oh, esto se pone bueno. Sí. En unos instantes vamos a leer Génesis 3, o sea, capítulo 3, del 1 al 7. ¿Y para qué? Para entender un ejemplo patético de la psicología de la tentación. Así es. Allí están envueltos 4 personajes, Nesí. Por supuesto, nuestro Dios, luego Eva, Adán y la serpiente como medium de Satanás. Cierto. El texto advierte al lector que nuestros primeros padres lidiaron con Satanás y no con un simple reptil, porque la serpiente hablaba y se oponía a Dios directamente. Satanás, maestro de intrigas y padre de mentiras, presentó la desobediencia como un asunto de libertad
y ganancia. Cierto. Nesí, ¿qué te parece? Por favor, lee esos versículos de Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Muy bien, claro que sí, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo te voy a decir algo. Cuando Adán la vio a ella en forma carnal, bueno, eso habrá sido tremendo. Eso, qué hombre. Bueno. Escuchen, se le cayó, yo no sé, la mandíbula. Bueno. Dijo: wow, Eva, ¿cómo no voy a hacer lo que hiciste tú? Yo no puedo perderte. No. Eres demasiado bonita. Ay, ay, ay. Desalmado y maléfico, Satanás usó estrategias retóricas para engañar a Eva. Así Primero, él generalizó la prohibición específica de Dios. Le preguntó: ¿de veras te ha dicho Dios que no comas de algún árbol del jardín? Y Eva argumentó su error, que la prohibición se refería únicamente a un árbol específico. Y la serpiente dijo: a ver, ¿cuál? Que si de él comían, morirían. Segundo, Satanás contradijo la declaración de Dios. Él afirmó categóricamente: no morirás. ¿Cierto? ¿No ves? Yo, mira, aquí acabo de comer y no estoy muerto. Ay, ay, ay. Y en tercer lugar, Satanás acusó a Dios de suprimir el conocimiento esencial de Eva y Adán. Así fue. ¿Sabes, hermano y hermana? El engañador retorció la verdad y dijo: ¿sabe Dios que el día que comas del fruto prohibido, tus ojos serán abiertos? Y ¡ay, que se abrieron! Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Una vez allí, se vio obligada a decidir: permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o aceptar las tentaciones seductoras de Satanás. Lamentablemente, Eva usó sus propios sentidos, el método empírico, el de la observación personal. ¿Para qué? Para decidir entre las dos declaraciones en conflicto. Ahora, fueron tres cosas que le llamaron la atención a Eva. Primero, ella vio que desde una perspectiva dietética el fruto era bueno para comer. En segundo lugar, desde un punto de vista estético, ella vio que el fruto era un deleite para los ojos. Y tercero, desde un análisis lógico, el fruto era deseable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ay, 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 Omar. Ay, ay, Satanás. Y que somos sabios hoy en día. Satanás astutamente supo cómo tender la trampa y Eva cayó, ¿no? Bárbaro. Cómo caímos los seres humanos. Tristeza. Como una bolsa de papas caímos. Y esto lo podemos ilustrar con una costumbre de los nativos del norte de Estados Unidos. Resulta que durante un invierno, en las heladas regiones del país, un anciano indígena, Nesí, hacía un caminito por entre la nieve y preparaba unas ramas de abeto.
¿qué está haciendo?, le preguntó un joven de la tribu. Estoy preparando una trampa para conejos. Pero, ¿dónde está la trampa? Ah, respondió el anciano sabiamente, la trampa recién la pondré dentro de 2 semanas. ¿Cómo? Dijo el joven. Primero arreglo el caminito para que los conejos se acostumbren a él. Verás, hoy por la noche vendrán los conejos y tendrán temor de pasar por el caminito. Pero mañana ellos se acercarán más y más. Y más tarde uno de ellos se animará a caminar por él. Y pocas noches después los conejos van a estar familiarizados con el camino y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces yo pondré la trampa en medio, entre las ramas, y así cazaré al inocente conejo. Muy acertado ejemplo, Tremendo, aprendió en la escuela de sabemos quién. Y Satanás usó la misma táctica con Eva. Y saben, aún la usa hoy con nosotros, hermanos. Claro, él prepara el camino. Claro que sí. Primero, en realidad, nos atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno. Y cuando adquirimos confianza, ¡pah!, caemos en su trampa. Ay, no, y qué difícil después salir de eso. Y tristemente ocurrió que al comer del fruto prohibido, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Pero, estimados, sus ojos se abrieron de una manera muy diferente a lo que esperaban, diferente a lo que la serpiente les había inducido a pensar. Se percataron de que habían perdido lo que antes tenían. Su pureza y su inocencia se desvanecieron y vieron que estaban desnudos. Muchos aseguran que todo tipo de conocimiento es válido, siempre y cuando retengamos lo que es bueno, así dicen. Pero la trágica experiencia de Adán y Eva demuestra que el conocimiento a nuestro nivel humano puede ser muy perjudicial. La verdad es, Omar, que hay ciertas cosas que es mejor que no las sepamos. Hermano, hermana, ¿qué nos enseña este relato acerca de lo fácil que es racionalizar y justificar nuestras elecciones pecaminosas? ¡Qué cierto es eso! Escríbelo allí en tus comentarios si estás en las redes sociales. Que Dios nos ayude a permanecer a su lado siempre, hermanos. Bien, continuemos con la lección del martes 4 de octubre titulada No moriréis. Qué mentira filosófica, ¿no es cierto? Sí. Qué mentira más astuta. Sí, la verdad. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ay, por favor, ¿a dónde tengo mi padre, mi madre y mis abuelos? Allá, en la tumba. Tristeza. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras diferentes esta mentira se ha repetido a través de los siglos? Muy cierto. Esta declaración tenía la apariencia engañosa de una afirmación con mucha autoridad. Prometer ese castillito en el aire. Pero con refinada astucia se mezclaba la verdad y la mentira. Ese acerto contradecía la orden explícita de Dios. Claro. En el hebreo se emplea el máximo énfasis que se puede traducir como, positivamente, no moriréis. Satanás desafió la veracidad de la orden de Dios con una mentira desembosada. Así fue. Ahora, por esa razón Cristo lo llamó padre de la mentira. Y te voy a decir algo. Cada vez que tú aceptas una mentira, o de un predicador, o de un líder, o de cualquier persona, tú ya sabes a quién puedes llamarlo de papito. A Satanás. Cuidado con eso. El autor de la lección nos explica. Una poderosa manifestación de esta mentira se ve en la creencia común en la inmortalidad del alma.
Esta noción fue la base de muchas religiones y filosofías antiguas. En el antiguo Egipto se motivaron las prácticas de momificación y la arquitectura funeraria. Esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega. Por ejemplo, en la República de Platón, Sócrates le pregunta a Glaucón: ¿no te das cuenta de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso el cristianismo postapostólico, pero se originaron mucho antes, en el huerto de Edén, con Satanás. Tremenda explicación que vemos de estos filósofos griegos, porque muchas de las creencias que se infiltraron vinieron del helenismo adquirido, heredado. Pero la Biblia contradice esta gran mentira. Y usted dice, ¿cómo? Leamos algunos versículos. Por ejemplo, Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, Ojá, ni cuantos descienden al silencio. Estimados, los muertos permanecen en un sueño inconsciente. No perciben nada de lo que ocurre en la tierra ni en el cielo. Y Juan 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En los días de Jesús, los judíos estaban divididos en cuanto a la resurrección. Los saduceos negaban que los muertos resucitarían, mientras que los fariseos mantenían que eso sí ocurriría. Pero algunos sostenían que solo resucitarían los justos. Otros opinaban que los justos y los impíos saldrían de sus tumbas. Bueno, un documento de los fines del siglo II a.C. manifiesta lo que ellos afirmaban y dice lo siguiente: nosotros resucitaremos cada uno sobre nuestra tribu, adorando al Rey del cielo. Tremendo. También resucitarán todos los hombres, algunos para gloria y otros para vergüenza. Bueno, es tremendo. Ese es un escrito apócrifo, Testamento de Benjamín. Cierto. Ahora, Salmo 146, versículo 4, explica lo que sucede cuando una persona muere. Dice, pues sale su aliento, el ruaj, en el hebreo, corriente creadora, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia no apoya en absoluto la doctrina popular de que los muertos permanecen conscientes. Bueno, enfáticamente refuta tal enseñanza. Y debemos aceptarlo porque eso es lo que marca la diferencia entre el verdadero cristianismo o el espiritismo. Vemos también en Eclesiastés 9:5 que dice, los muertos nada saben. Y Job 7:9 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Hermanos, la Biblia es clara. Los muertos no se levantan para retornar a sus antiguas casas. Lamentablemente, la teoría satánica de la inmortalidad natural del alma ha persistido porque él nos ha hecho mini dioses, que hay algo que sigue revoloteando, incluso en nuestro mundo moderno. Ahora, Nessie, los libros, películas, programas de televisión y páginas cibernéticas promueven la idea de que cuando morimos simplemente pasamos a otro estado de conciencia o consciente. Y es triste que este error se proclama también en muchos de los púlpitos cristianos, porque es una verdad que acaricia y le hace sentir bien a todos. Entonces las ofrendas entran y todo eso. Incluso la ciencia se ha involucrado en este tópico. Hay una fundación en los Estados Unidos que afirma crear tecnología que nos permitirá contactar a los muertos. Wow. De verdad te digo, no estás contactando a los muertos, sino a los agentes malignos en forma humana.
Esa fundación declara que los muertos creen que todavía están vivos, pero que existen como PMP, o sea, personas postmateriales. Sí, esto es increíble. Sí, es cierto. Con este error tan frecuente, no sorprende que este engaño juegue un papel crucial en los eventos finales de la historia humana. ¿Con qué? Con la influencia de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es cierto. Y dinos, hermanos, ¿de qué manera se manifiesta esta mentira en tu cultura? Muchos países latinos esto se celebra con el Día de los Muertos. En México, por ejemplo, es una fiesta importante cultural y religiosa que dura hasta 3 días. En Brasil es un día de contemplación, de recordar a aquellos que partieron, y como la mayor parte de las escuelas y negocios están cerrados, es típico que las familias vayan al cementerio a visitar el túmulo de sus seres queridos. ¿Para qué? Para dejarles flores, alimentos y rezar por ellos. En Bolivia, el Día de Muertos representa la supervivencia de la cultura andina. De acuerdo con esa creencia, la muerte no es el cese de la vida, sino parte de esta. En ese día, los ajayús, espíritus, vuelven desde las montañas trayendo consigo fertilidad. En Ecuador, el Día de los Difuntos tiene una amplia gama de tradiciones, entre ellas la preparación de las guaguas de pan y colada morada. Según la cultura quitucara, hay una conexión especial entre el más allá y este mundo. En Guatemala, el Día de Todos los Santos se comparte en familia con el tradicional consumo de fiambre, un platillo de origen maya, y las familias llevan músicos tradicionales, velas y arreglos florales para los fallecidos. Ay, Omar, pero todas... Tremendo todo esto. Cierto, pero todas estas creencias son fabricadas por el padre de la mentira. Para mantener la ignorancia, hermanos, hermanas, debemos confiar en la palabra de Dios y no en lo que nos dicen nuestros sentidos y creencias. Bien, daremos continuación a este instructivo estudio. En unos segundos analizaremos la parte del miércoles. Volvemos enseguida. Damos gracias a Dios por darnos estos momentos para estudiar su santa palabra. Sigamos aprendiendo, ¿no es cierto? Repasemos la lección del miércoles 5 de octubre, titulada Consecuencias del pecado. Y hay consecuencias, hermanos. En tu tiempo de estudio personal, lee Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 19, para que veas lo que acarrió el pecado. Cautivada por el discurso persuasivo de la serpiente en sí, Eva no anticipó el largo alcance y las consecuencias de su elección. Claro que no. Yo me imagino cuando se despierte en el día final y vea las consecuencias. Leamos nuevamente Romanos 5:12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es una maldición que trae terribles secuelas. Es como una avalancha, aparentemente comienza como nada, pero luego rompe y derriba todo lo que es hermoso, valioso y significativo. Muy cierto. Y finalmente destruye la vida por completo. Así es. Es solo una cuestión de tiempo antes de que esta fuerza destructora se haga claramente visible. Y eso es muy relevante. Muy cierto. Es que donde hay un pensamiento erróneo o pecaminoso, le sigue automáticamente un mal comportamiento. El pecado rompe todas las relaciones significativas. Solo trae miseria, sufrimiento, separación y complicación. Rompe nuestra relación con Dios, o sea, la dimensión vertical de nuestra existencia. Y también trae múltiples rupturas horizontales, o sea, destruye las relaciones con los que nos rodean. El apóstol Pablo representa al pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad.
Pablo destaca lo siguiente: el pecado número 1 y la muerte, como un principio y un poder destructor, derivaron de Adán y pasaron a toda la raza humana. En segundo lugar, la justificación y la vida como un principio y un poder que contrarresta y vence al pecado. Derivaron esto de Cristo para toda la humanidad. Interesante lo que añade la sierva del Señor cuando dicen Patriarcas y Profetas, página 41. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza. Pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Lo triste y doloroso es que a lo largo de los tiempos, e inclusive hoy, sufrimos las consecuencias de lo sucedido en el Edén. Génesis 3 describe la caída de Adán y Eva y algunas de sus consecuencias más trágicas. Ahora, sí, desde la perspectiva teológica, ambos fueron vencidos por la teofobia, Nesí. ¿Cierto? El temor de Dios. Claro. Y se escondieron de él. O sea, haciendo una evaluación psicosocial, se avergonzaron de sí mismos, claro, y comenzaron a acusarse el uno al otro. Por tu culpa. Desde un punto de vista físico, sudarían, sentirían dolor y finalmente morirían. Muy cierto. Y desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se degeneraría, como lo dice Génesis 3, 17 y 18. Ay, Omar. Tremendo. Es que decirle no a Dios causó muchas consecuencias desastrosas. Sí. Número 1, hubo ruptura de nuestra relación con Dios, ya lo mencionamos esto. Adán y Eva vivieron con conciencia culpable, con vergüenza, con sentimientos de degradación y derrota. Número 2, hermanos. El pecado trajo muerte a la familia humana. Número 3. El pecado hizo que dar a luz y criar hijos fuera una experiencia dolorosa. Número 4. El pecado hizo del matrimonio un lugar de lucha por el dominio y la supremacía, en vez de una relación amorosa, afectuosa e íntima entre el hombre y la mujer. Número 5. El pecado hizo del trabajo una experiencia forzosa. El sudor y el cansancio de trabajar para ganarse la vida se convirtieron en algo obligatorio. En sexto lugar, el pecado rompió nuestra relación con la naturaleza. Sí. Y en séptimo, el pecado trajo violencia, dolor, odio, crimen y tanto más. Las consecuencias del pecado son innumerables y sí, son terribles. Sí, lo vemos todos los días de nuestra vida. Ay, qué horrible. Hermano, hermana, mientras reflejamos en las trágicas experiencias de Eva y Adán, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? Omar, solo pensarlo me da agruras, me da angustia. Es cierto. Elena White en Sermones Escogidos, tomo 1, página 336, dice: la implementación del gobierno de Satanás, sus efectos tanto sobre la humanidad como sobre los ángeles, demostrarían cuál es la inevitable consecuencia que conlleva rechazar la autoridad divina. Testificarían que el bienestar de todas las criaturas de Dios depende de la existencia del gobierno divino y de su ley. Así, el registro de este terrible experimento de rebelión habría de ser una salvaguardia perpetua
para todos los seres santos e inteligentes, a fin de impedir que fueran engañados en cuanto a la naturaleza de la transgresión, librarlos de pecar y sufrir su castigo. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. Amén. Amén. Y amén. Sí. Sigamos entonces con el estudio del jueves 6 de octubre titulado La primera promesa evangélica. Ahora llegamos a la esperanza. Amén. Sí. Leamos Génesis 3, 15 y 21. Estos versículos son la base de toda promesa, toda profecía. Amén. Todas vuelven al mismo lugar, Nesí. Así es. Si no entendemos eso, en vano tratamos de estudiar profecías sin sentido. Cierto. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿Te imaginas? No fue Pierre Cardin, ni Gucci, ni Versace, ni Fucci. Fue el propio Dios que les hizo la primera vestimenta. Tremendo, Omar. Sí, qué interesante. Murió un animalito allí. Ah, cierto, eso es cierto. Sí, así es. Aquí Dios deja de dirigirse a la serpiente literal que le habló a Eva para pronunciar juicio sobre el diablo. Cierto. Génesis 3:15 Claro, directamente. la serpiente antigua. Este juicio, expresado en lenguaje profético, siempre ha sido entendido por la iglesia cristiana como una predicción de la venida del libertador. Amén. Es la profecía básica de Claro. todas las profecías. Así es. Aunque esta interpretación es incuestionablemente correcta, puede señalarse que la profecía es también literalmente verdadera. Amén. ¿Sabes, hermano, hermana? Hay una enemistad mortal entre la serpiente y el hombre, doquiera se encuentran los dos. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón. Como represalia, la serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. La simiente se expresa en singular, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo haría eso. Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo, continuó en la tierra donde Cristo otra vez derrotó a Satanás y terminará finalmente con la destrucción del maligno al fin del milenio. Apocalipsis 20:10 así lo explica. Ahora, Omar, Cristo Jesús no salió ileso. No, murió en la cruz, Nesí. Él no salió ileso de No. esta gran batalla, mis hermanos. Las señales de los clavos en sus manos y sus pies, la cicatriz en su costado, Zacarías se encarga de decirlo. esos serán recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Sí, sí, así es, eso es correcto, pero debo mencionar esto, Nesí. El anuncio que Dios hizo en Génesis 3:15 debe haber producido un gran consuelo Claro que sí. en los dos desfallecientes transgresores que estaban delante de Dios, de cuyos preceptos se habían apartado. Ciertamente. ¿Sabes? Para Adán y Eva esa profecía significaba su salvación. Amén. Pero Adán, quien fue virrey de Dios en la tierra mientras permaneció leal, había cedido su autoridad a Satanás, pues transfirió su lealtad de Dios a la serpiente. El hecho de que Satanás comprendía plenamente sus usurpados derechos sobre esta tierra
los cuales obtuvo al ganar la sumisión de Adán, es claro, porque así lo afirmó ante Cristo en el monte de la tentación. Y Adán, por su lado, empezó a comprender la magnitud de su pérdida. O sea, de gobernante de este mundo se había convertido en esclavo de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, se aplicó sobre su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza, mis hermanos. Ay, Omar, qué hermoso habrá sido esto. Precioso. Adán podía esperar su liberación, hermanos. La simiente prometida tendría poder para vencer al archienemigo de Dios y del hombre. Cuán bondadoso fue Dios, ¿no es cierto? Amén, Sí. claro que sí. La justicia divina requería un castigo para el pecado, Cierto, sangre, cierto. para el pecado, tapar esa culpa. Pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída. Amén, el amén. sacrificio voluntario de Dios, o sea, del Hijo de Dios. Claro que sí. Dios instituyó el ritual de los sacrificios con un cordero inocente para proporcionar al hombre una ayuda visual, a fin de que pudiera comprender algo de alto precio que se debía pagar para expiar su pecado. Claro que sí. Ahora, no sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no duraría para siempre, que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. ¿Y nosotros qué somos? Somos los descendientes, no solo de Eva, pero somos nosotros los descendientes y herederos de Cristo. De principio a fin, el Evangelio de la Salvación es el tema de las Escrituras. Entiéndelo, créelo, así es. Alabado sea Dios por el estudio de esta semana. Nos abrió los ojos en cuanto a las realidades y las consecuencias nefastas del pecado. Entonces, Omar, recapitulemos lo que hemos estudiado. Número 1, vimos que el pecado fue acarreado a todo ser humano. Primero entró en el mundo por un hombre, así entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque todos somos pecadores. Número 2, estudiamos la manera cruel y astuta que usó Satanás para engañar a Eva y comprobamos que el grave error de Eva fue confiar en su propio conocimiento, Claro. en lugar de confiar en Dios. Muy cierto, Omar. Y repasamos la gran mentira de Satanás, cuando dijo, no moriréis. Y vimos cómo las Sagradas Escrituras refutan esa mentira. A causa del pecado, hermanos, todos morimos. Y la muerte es un estado de inconsciencia. Hasta que Cristo venga, estaremos en un sueño. Es cierto eso. Hasta esa segunda venida de Cristo Jesús. Número 4, y finalmente, después de enumerar muchas de las consecuencias del pecado, pudimos gozarnos en la maravillosa promesa de Dios al darnos nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén, Omar. Bueno, hemos, yo creo, cubierto temas extraordinarios, importantísimos para nuestra salvación. Y en realidad yo creo que cada lección, ¿no es cierto?, nos brinda, bueno, alimento espiritual. Tremendo. Y alimento práctico también, claro. Para ponerlo en nuestra vida, ¿no es cierto?, para practicarlo en nuestra vida diaria. Pero, ¿sabes? Esto no para aquí. Ay, no, la semana que viene. La semana que viene seguiremos con otra lección impactante. Llevará por título, Comprendamos la naturaleza humana. No te pierdas de estudiar este próximo tópico. Estará interesantísimo. Cierto. Y recuerda, comparte estos repasos con tus amigos y seres queridos a través de las redes sociales. Así sea. Suscríbete en nuestros canales. Claro que Dios te bendiga, Dios te ayude
Ojalá que puedas tú en los próximos días tener una relación más íntima con Cristo Así Jesús. sea, esa es nuestra oración. De nuestra parte nos despedimos, pero será por poquito tiempo porque pronto nos veremos la semana que viene con el próximo estudio.